El presente trabajo se hizo con el fin de solucionar el problema de investigación del curso. ¿Cómo se sitúa el ser del futuro maestro en la dimensión epistemológica en los contextos educativos relacionados con la enseñanza-aprendizaje del lenguaje? Para llegar a solucionar este núcleo problemático, hemos tomado la decisión de investigar los imaginarios que tienen los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con relación a la enseñanza-aprendizaje del lenguaje. Para llegar a completar el proceso de investigación, decidimos hacer una relación entre los imaginarios que tienen los estudiantes y los imaginarios que tienen los profesores sobre el tema en estudio. Así que decidimos investigarlos por medio de entrevistas, cuyas preguntas tenían relación con el lenguaje, la enseñanza-aprendizaje del mismo y la relación que tiene el lenguaje con la pedagogía. Una de las dificultades que tuvo la realización de las entrevistas fue el que al comenzar a grabarlas, los estudiantes entrevistados sentían pena de su aspecto y preguntaban cosas como ¿eso se lo van a mostrar a los compañeros o solo a la profe? O ¿y qué tal si no me graban en video sino solo el audio? Para comenzar nuestra investigación, creamos una pregunta base. ¿Qué concepciones tienen los estudiantes de la carrera de licenciatura en educación básica con énfasis en inglés respecto al lenguaje y la enseñanza-aprendizaje del mismo? Para comenzar a analizar las opiniones de los participantes a las entrevistas y solucionar la pregunta de investigación del curso, vamos a abordar el artículo de la entrevista literae, Concepciones de los maestros e interacciones lingüísticas en el aula, realizado por Blanca Lilia Bojacá, Rosadelia Morales, Raquel Pinilla y Gladys Jaimes. Nos vamos a centrar en los siguientes fragmentos del artículo. Las concepciones de los maestros están arraigadas en modelos construidos a lo largo de su actividad profesional. La mayoría de las veces prima en ellos una mirada tradicional de la educación y de los saberes específicos y por ellos son difíciles de cambiar. En consecuencia, son poco permeables a la asimilación y acomodación de nuevas informaciones. En este sentido, se distorsionan o se asimilan erróneamente las teorías, impidiendo un contraste significativo con la experiencia. Por lo tanto, el maestro no está en condiciones de realizar evaluaciones continuas y críticas de sus concepciones que le permitan avanzar en su proceso de construcción del conocimiento. Bojacá, 1999, página 39. En el lenguaje predomina una concepción basada en modelos tradicionales que permiten al docente pensar solamente en una forma de usar el lenguaje, impidiendo la diversidad del mismo. Abro comillas. Rechazan la diversidad, desligan la lengua de sus contextos auténticos de comunicación y desconocen la variedad de significados representados en ello. Cierro comillas. Bojacá, 1999. Buenas tardes, vamos a realizar la entrevista a Camila Sierra, de licenciatura en inglés de cuarto semestre, sobre las concepciones o imaginarios que tienen sobre el uso del lenguaje. La primera pregunta, ¿qué entiendes por lenguaje? Bueno, yo entiendo por lenguaje la capacidad que tienen todos los individuos de comunicarse y de expresar las ideas o sentimientos que tengan a través de cierto código establecido, que depende del contexto en donde esté. Segunda pregunta, muchos jóvenes presentan falencias tanto en el lenguaje escrito como en el lenguaje oral. ¿Cuáles crees que son las causas de la adquisición de dichas falencias? Pues como está dentro del contexto educativo, yo considero que puede ser el uso del mismo lenguaje en cuanto a, bueno, en el momento en el que nos están enseñando o el ejemplo que nos están dando, entonces en ese momento es donde adquirimos como las falencias, en el ejemplo que se da. ¿Y qué entiendes por enseñanza-aprendizaje del lenguaje? Pues es el proceso en donde a través del mismo lenguaje se le enseña o se le da al otro sujeto, al niño, al otro individuo, pues la herramienta para que aprenda el lenguaje.
¿Crees que el lenguaje tiene relación con la pedagogía? ¿Por qué? Sí, claro, porque es a través del lenguaje que es como dije anteriormente, la herramienta que nosotros adquirimos cualquier conocimiento. Entonces tiene una relación directa y van de la mano, no hay enseñanza sin el lenguaje. ¿Cuál crees que es una buena forma de corregir las falencias presentadas acerca del uso del lenguaje a través de la enseñanza-aprendizaje? Pues la forma, yo creo que más adecuada es de corregirlas es directamente en la práctica del lenguaje. Sí, es a través del ejemplo y del buen uso que uno le dé al lenguaje que puede corregirla en otros. ¿Qué cualidades crees que debe tener un profesor que va a enseñar a sus estudiantes el buen uso del lenguaje? Pues como cualquier otro profesor que vaya a enseñar cualquier otra cosa, pues la paciencia, primero que todo, sí, y que si uno va a enseñar cualquier cosa y pues sobre todo acerca del lenguaje debe tener un buen conocimiento acerca de ello, sí, entonces tiene que tener bases, tiene que saber cómo transmitirle dicho conocimiento al estudiante. Para ti, los profesores de nuestra carrera usan y promueven a sus estudiantes el uso del lenguaje. ¿Qué crees acerca de eso? Sí, pues yo considero que sí, que en la mayoría sí, pues por algo son docentes y se supone que están capacitados para enseñarnos a nosotros, entonces yo considero que sí, ya que pues en la universidad lo que nosotros adquirimos es un conocimiento formal, es el que ellos tienen que emplear, entonces yo considero que sí. Existe una propuesta de una reforma la cual eliminaría nuestra carrera como licenciatura, quitándonos la pedagogía. Si se aprobara esta reforma, ¿qué consecuencias podrían aparecer en el campo del lenguaje para los estudiantes y el profesor? Pues ya la función que tendría el que nosotros aprendiéramos inglés sería como en cualquier otra institución, en donde sería como una herramienta más y se dejaría al lado del campo pedagógico, ¿verdad? Entonces, la consecuencia sería que ya no se utilizaría el lenguaje en función a la docencia, y enseñar cómo nosotros podemos llegar a ser futuros docentes, sino que se limitaría únicamente a el conocimiento de la otra lengua, sin tener ya, ¿cómo se diría? Como en cuenta lo que es la pedagogía. Entonces, más que algo que cambiaría sería que se suprimiría esta enseñanza, sí, simplemente se limitaría a enseñar el idioma y ya. Muchísimas gracias. En esta entrevista podemos ver que Camila toma el lenguaje como una alternativa de comunicación y con relación a la pedagogía, ella le da al lenguaje el papel de herramienta auxiliar, ya que según ella, ambas se relacionan una con otra. Además, ella considera que un buen profesor debe tener dos cualidades. Uno, paciencia para soportar a los estudiantes y dos, un buen nivel de conocimiento. Y con respecto a la reforma, ella dice que si se quita la pedagogía a la licenciatura, se pierde completamente el sentido de ser licenciatura y solo se dictaría la ciencia del inglés como tal. Buenas tardes, vamos a entrevistar a Marcela Ramírez, de licenciatura en inglés. La entrevista es sobre los imaginarios o concepciones que tienen de la enseñanza-aprendizaje del lenguaje. ¿Qué entiendes por lenguaje? Lenguaje se entiende como el sistema de códigos que utiliza cada sociedad para comunicarse según el contexto en el que esté. Muchos jóvenes presentan falencias tanto en el lenguaje escrito como en el lenguaje oral. ¿Cuáles crees que son las causas de la adquisición de dichas falencias? Una causa principal podría ser la escuela, porque se inicia un proceso de aprendizaje, de formación y muchas veces no se culmina como tal ese proceso. ¿Qué entiendes por enseñanza-aprendizaje del lenguaje? Enseñanza-aprendizaje para mí es el vínculo que existe entre el educador y el educando. ¿Crees que el lenguaje tiene relación con la pedagogía y por qué? Creo que es casi obvia la respuesta. Obviamente el lenguaje es todo, o sea, la pedagogía sin lenguaje no podría existir.
Y lenguaje no es solamente hablar, sino los signos, las señales, entonces tiene todo que ver, completamente todo está involucrado. ¿Cuál crees que es una buena forma de corregir las falencias presentadas acerca del uso del lenguaje a través de la enseñanza-aprendizaje? Bueno, podríamos empezar como por buscar estrategias en las cualidades para llevar a cabo un mecanismo de enseñanza que sea que se adapte a las condiciones de cada estudiante, mirar como cuáles son las cualidades, las habilidades y las debilidades de cada estudiante y así implementar una estrategia para llevar ese proceso. ¿Qué cualidades crees que debe tener un profesor que va a enseñar a sus estudiantes el buen uso del lenguaje? Cualidades podrían ser, por ejemplo, el hábito de leer, tiene que tener un excelente hábito de lectura, tener muy buenas bases para saber lo que va a enseñar y la experiencia, supongo también, que es fundamental. Para ti, los profesores de nuestra carrera usan y promueven en sus estudiantes el uso del lenguaje. Sí, sí, porque cada uno ya ha tenido un proceso formativo de muchos años y producto resultado de eso pues es eso, que están capacitados para enseñarnos con el lenguaje adecuado. Existe una propuesta de una reforma la cual eliminaría nuestra carrera como licenciatura, quitándonos la pedagogía. Si se aprobara esta reforma, ¿qué consecuencias podrían aparecer en el campo del lenguaje para los estudiantes y el profesor? Bueno, pues en caso de llegarse a dar eso, yo creo que estaríamos más impartiendo una formación de transmitir conocimientos, una ciencia específica y no una formación hacia cómo ser personas y cómo ayudar a la gente, sino que solamente transmitir una información, un conocimiento sobre una ciencia específica y la pedagogía pues simplemente no enseñarnos nada, sino no enseñarnos para la vida, no enseñarnos cómo ser personas, cómo formar gente, que es lo importante acá realmente. Bueno, muchísimas gracias. Esta entrevista tiene algo de relación con la primera, porque Laura, nuestra entrevistada, al igual que Camila, toma el lenguaje como herramienta de comunicación. Algo importante que ella propuso fue el crear estrategias de enseñanza a cada estudiante según el nivel que éste posea, porque, según ella, no todos los estudiantes aprenden de la misma forma ni usan el mismo método. Con respecto al perfil docente, ella toma también las cualidades que nombró Camila y le agregó el hábito de lectura y la experiencia que tenga el docente. Y también coincide con Camila con la respuesta a la pregunta sobre la reforma, que si se le quita la pedagogía a la licenciatura, ya perdería el sentido de la licenciatura y solamente se enseñaría el inglés como una ciencia. Ahora le vamos a hacer una entrevista al profesor Jaime Martínez, él hace parte de la carrera de licenciatura en inglés. Profe, buenos días. Buenos días. Profesor, vamos a comenzar con la entrevista que tiene que ver con el uso del lenguaje y la enseñanza-aprendizaje del mismo. La primera pregunta, ¿qué entiende usted por lenguaje? Bien, para mí el lenguaje es un código común a los sujetos que requieren comunicarse. Es un código compartido que permite desarrollar conceptos, aclarar ideas, hacer propuestas, negarse, complementarse en las formas de comunicación válidas para cualquier hablante oyente ideal. Muy bien. El profesor dice que el lenguaje es un código, es una transmisión de códigos, pero en varios jóvenes, muchos jóvenes presentan falencias en estos códigos, tanto escritos como orales.
y a veces las falencias son causadas por ellos mismos. ¿Cuáles cree usted que son las causas de la adquisición de estas falencias? Mm, Pues mucho se debe al manejo del lenguaje en lo cotidiano. Eh, digamos que la escuela estaría pensada para ofrecer un aprendizaje del lenguaje como tal en términos formales. Si, donde la escuela no está presente, el lenguaje está expuesto. Pero yo no diría, no hablaría tanto de falencias, sino de variables del lenguaje que se pueden convertir en dificultades de comunicación. Muy bien. Esta pregunta tiene que ver ya más que todo con la parte de la enseñanza. ¿Qué entiende usted por enseñanza, aprendizaje de lenguaje? Bueno, justamente volvemos al punto. La escuela tiene a su haber, la obligación de enseñar desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista formal, un lenguaje. Y es desde allí donde se logra que haya, que se optimicen las formas de comunicación. Pienso que el lenguaje, es decir, la práctica del lenguaje tiene función en las formas de comunicación. Y la comunicación se hace más difícil en la medida en que haya eh, dificultades con el lenguaje, y esas dificultades las debe corregir la escuela, eh, básicamente pues con la normatividad del desarrollo de las 4 habilidades del lenguaje. Entonces ahí encontraríamos una relación entre el lenguaje y la pedagogía, en ese caso. Muy bien. ¿Cuál cree que es una buena forma de corregir estas variables mediante la enseñanza-aprendizaje del lenguaje para que se haga un buen uso del lenguaje? Pues la forma clásica viene siendo desarrollar la habilidad lectora, lectoescritora del estudiante, en términos de que para aprender a escribir hay que sobre todo leer mucho, y digamos que la vía más práctica para tener una buena, hacer una buena representación del lenguaje es a partir de la lectura, de la buena práctica de lectura que hagan los estudiantes. Y desde luego, otra vez la escuela tiene que fomentar eh, eh, la lectura en todos sus órdenes, ¿no? En todas las disciplinas. Pero básicamente consiste en que la lectura es la fuente de posibilidad de mejorar la capacidad del lenguaje. Muy bien, profe. Una pregunta. ¿Qué cualidades acerca del uso del lenguaje cree usted que debe tener un buen profesor de lenguas? Que estamos en nuestra carrera de lenguas. ¿Qué cualidades lingüísticas debe tener ese buen profesor? Pues la experticia que le da la práctica del idioma que está tratando de enseñar, eh, y la experiencia que pueda tener con hablantes nativos o yendo a lugares donde se habla originalmente el idioma que va a enseñar, eh, la práctica permanente con pares donde se exija en la adquisición de un nuevo vocabulario, es decir, que considero que todo el tiempo está alrededor de la práctica y la experiencia que esté generando día a día con con la lengua que está en el plan de enseñar. Muy bien, profe. Las últimas preguntas tienen que ver ya con la universidad en sí. Usted como profesor, ¿usted cree que entre los demás profesores hay un buen uso del lenguaje? Y si lo hay, ¿lo practican y lo promueven en sus estudiantes? Pues en general sí creo que se da. No conozco ningún caso donde el profesor quiera romper la barrera del, de la comprensión del lenguaje a través del mal uso del lenguaje, por ejemplo. Eh, Pienso que pues es como parte, está dentro de la ética del docente, expresarse de la mejor manera, con respeto, pero también trayendo con un vocabulario acorde a las áreas que maneja. Es decir, el profesor debe enseñar con el ejemplo, y yo en general lo veo así. Muy bien, y la última pregunta. Existe aquí en la universidad existe una propuesta de una reforma
la cual cambiaría nuestra carrera como licenciatura, la eliminaría como licenciatura. Eso implica que nos quita la pedagogía. Si se aprobara esta reforma, ¿qué consecuencias podrían aparecer en el campo del lenguaje para nosotros como estudiantes y como futuros docentes? ¿Cuáles creen que serían esas consecuencias en el campo del lenguaje si se quita la pedagogía? Pues, en esa relación que lo pones, en la relación lenguaje y pedagogía, yo lo veo crítico porque está determinado básicamente, esa reforma estaría determinando los fundamentos pedagógicos, el rechazo hacia los fundamentos pedagógicos que debe tener cualquier persona que pretende desarrollar su carrera como pedagogo. Es decir, la formación que nos ofrece los diferentes campos, por ejemplo en esta carrera, los campos de pedagogía, ético-político, estético-comunicativo, etcétera, forman más la estructura de la personalidad del docente, del futuro pedagogo, que la misma práctica de la materia central que es el inglés, por ejemplo. Entonces yo diría que eso va en detrimento de la calidad en la formación de los futuros docentes de inglés, por ejemplo. Bueno, profesor, muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, ustedes porque me cogieron por sorpresa. Podemos ver que el profesor toma un punto muy importante, y es la práctica de lectoescritura del alumno como método de desarrollo del lenguaje, porque según él, la lectura es la mejor forma de entender y poder aplicar el lenguaje. Por la parte de las cualidades del buen docente, el profe resalta, además de la paciencia y de la experiencia que debe tener el buen profesor, también resalta la práctica del idioma con hablantes nativos, porque según él, a través de este método se fortalece el desarrollo del lenguaje o del idioma que se está estudiando. Y con respecto a la reforma orgánica, dice que si se elimina la pedagogía de la licenciatura, esta carrera se estaría degradando. Bueno, a través de las entrevistas y el análisis de las mismas ya podemos resolver nuestro núcleo problemático del curso. Con respecto a esto, hemos concluido que, primero, el docente debe ser abierto a todas las transformaciones o, entre comillas, variables del lenguaje por parte de sus estudiantes. 2. El docente debe crear maneras de aprendizaje adaptadas a tal nivel que los estudiantes, tengan o no tengan problemas de aprendizaje, puedan entender el lenguaje. Y 3. El docente debe ser un buen usuario del lenguaje, porque como ya sabemos, el niño aprende por imitación. Y si el profesor habla incorrectamente, el niño lo aprenderá y lo pondrá en práctica. Y él, en un futuro, le enseñará ese tipo de lenguaje a sus hijos. Y se creará una cadena de falencias. La creación de esta cadena de falencias, así como de variables o una cadena de perfección lingüística, parte de una raíz: el docente como instructor del buen lenguaje.